¿Y qué ocurrió en México en el Consejo de la Judicatura Federal? ¿Qué cosa ocurrió y ocurre ahí? Porque se intentó que más de 80, casi 90 impartidores de justicia se mantuvieran, pero no se logró una mayoría suficiente calificada para que esto ocurriera. Vamos a saludar y saludamos a la magistrada María Emilia Molina de la Puente, que es la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Juzgadoras, que está aquí para comentar el tema, para preguntarle qué es lo que se sabe de lo ocurrido en el Consejo de la Judicatura Federal. Bienvenida, María Emilia, bienvenida al programa. Hola, Carmen, buenos días. Qué gusto saludarte nuevamente, qué gusto saludar a tu auditorio. Igualmente, ¿qué se sabe del tema? Bueno, mira, lo que se supo es que había una propuesta de la Comisión de Adscripciones que está formada por el consejero Batis, la consejera Celia Maya y el consejero Molina, que proponían al Pleno del Consejo de la Judicatura 87 adscripciones. Esto significa que cambiaban a una persona juzgadora de una plaza de las que salieron insaculadas por la tómbola esta infame que tuvimos el año pasado. Estaban en una plaza que tenían que dejar el cargo en 2025 y las cambiaban a una plaza de las que se tendrá que dejar el cargo en el 2027. Y lo que sabemos también es que hubo diferentes temas por los cuales no se pudo llegar al consenso. Incluso uno de los votos que no se obtuvo fue de esta mayoría que ha tenido el Consejo a favor del oficialismo, que es de la consejera Verónica de Gives. ¿Y qué pasó? Según se sabe, porque lo han dicho varios consejeros ya, esta propuesta la pasan con 24 horas de anticipación, menos de 24 horas de anticipación, sin los documentos soporte. Entonces no se sabía exactamente bien a bien por qué y a quién se estaban moviendo, solo los nombres y las plazas. Según la propia consejera Celia Maya, hay 150 peticiones de que se cambie. Solamente hay 94 plazas de este estilo, es decir, de personas que deberían salir en 2027, pero que se jubilaron anticipadamente y ya no están, es decir, la plaza está vacía y solamente estaban proponiendo 87, pero de estas 87 no se decía por qué razón se había escogido estas 87 personas. Y además de eso, hay otros muchos problemas que derivan de esto. Primero, y que, pues bueno, dan pie a que se piense que puede ser por otra razón, porque estas personas, muchas de estas personas a las cuales se les estaba proponiendo que se cambiara, primero no declinaron a su lugar, es decir, decidieron participar en las elecciones, participaron en las elecciones, perdieron en las elecciones y entonces conforme al texto que está vigente de la Constitución por la reforma del año pasado, pues tienen que dejar su cargo el día que tomen protesta los que ganaron. Y pues obviamente la Constitución no da esta oportunidad de que se les cambie para ampliarles el cargo 2 años más. Y eso es como una trampa a lo que está establecido en la propia Constitución que ellos pues reformaron. Luego, hay muchas otras personas que aparentemente solicitaron que se hiciera este cambio por un tema de estar en una situación de vulnerabilidad, por alguna enfermedad de ellos, de hijos o hijas. Y entonces, esto se había hecho ya un primer ejercicio cuando el Senado autorizó que se hiciera antes de las elecciones. Y muchas de las solicitudes, porque nosotros como asociación incluso mandamos una lista al Consejo de la Judicatura, primero pues para que no se mandara al Senado antes de la tómbola, después para que se le avisara al Senado que teníamos compañeras que estaban en situación de vulnerabilidad y finalmente no nos hicieron caso en todos los supuestos. Muchísimas de las compañeras que están en casos, por ejemplo, con algún hijo o hija, con alguna enfermedad que pues digamos, es importante que sigan teniendo no solo sus ingresos, sino también la prestación del ISSSTE para poder atender médicamente a su familiar. Bueno, pues estas personas que no hizo caso la mayoría del consejo en aquel momento, no estábamos seguros tampoco que estén en la lista de estas 87 personas. Y como no se revisó, hubo alguna consejera que sí hizo la revisión aleatoria porque eran demasiados casos. Se advirtió que sí, que la gran mayoría eran de los que habían perdido la elección y que no tenían ningún tema de vulnerabilidad, pero además había algunos casos, por ejemplo, una persona juzgadora a la cual se le estaba enviando a un órgano jurisdiccional donde trabaja su esposa. Entonces, contrario a todo este discurso en contra
denominado nepotismo del Poder Judicial, pues se estaba poniendo en el mismo órgano cuando la ley prohíbe que pase eso. Hay otros casos en donde a jueces de distrito o juezas de distrito que están en funciones hasta finales de este mes, bueno, pues se les estaba nombrando por 2 años más en función, como jueces en funciones de magistrados. Y bueno, acá la pregunta es como muy simple. ¿Cómo puedes ser juez en función de magistrado si ya no eres juez? Entonces, bueno, había muchas cuestiones dentro de esta propia lista. Obviamente también había alguno que otro caso de estas personas con vulnerabilidad. Y yo concluiría, perdón que me haya extendido, diciéndote que ayer la misma consejera Celia Maya dice algo que a mí me llama muchísimo la atención. Y dice que sí, que aun cuando esto no estaba como previsto en la ley, dice, se pensaba que si teníamos jueces y magistrados que les tocó concursar el pasado 1 de junio y estaban dispuestos a continuar, pues por su experiencia en el ejercicio de la función sería una mayor garantía para los justiciables en cuanto a que tendrían conocimiento y expertise. Pues sí, eso dijimos que por eso no podía hacer la reforma. Entonces yo ya no entiendo cómo es posible que la reforma a la que ellos han apoyado 100%, que en la primera fase es cesarnos masivamente a todas las personas juzgadoras, porque éramos corruptas, porque según se decía en el oficialismo, porque no sabemos hacer el trabajo, porque no somos cercanos, todo eso, ahora resulta que las personas juzgadoras son las que deberían quedarse para garantizar a los justiciables el ejercicio de la función. Entonces, pues para qué la reforma y para qué nos cesaron a todos. Pues por supuesto, esto de que la designación por la reforma, pues sí era así, pero mejor hay que darle la vuelta porque parece que entonces ya no vamos a estar todos y se están dando cuenta de que hay perfiles que están electos que no van a garantizar esto y que finalmente hay una crisis en el sistema de justicia por todas las personas que se han retirado, por las que se retirarán, porque hay muchos otros lugares que no se cubrieron porque ni siquiera hubo candidaturas y porque finalmente, ahora es cosa juzgada, se autorizó que llegaran personas juzgadoras que no cumplen requisitos constitucionales, están electas personas que no cumplen el requisito mínimo de tener 8 de promedio, por ejemplo, y entonces todo esto creo que se han dado cuenta que la implementación de la reforma es un desastre. Pero claro, el desastre empieza porque tenemos un diseño de reforma judicial que es un desastre en sí mismo, pero ahora de verdad es que parece burla que se diga que hay que ampliarle nombramiento a ciertas personas juzgadoras por 2 años porque se garantiza mejor la impartición de justicia cuando lo que dio origen a la reforma es que estas personas juzgadoras que estamos en funciones no servíamos y que había que corrernos a todos ya todas, y entonces ahora resulta que algunas sí. Y la pregunta acá que tendríamos que ver si hay alguna respuesta es, ¿cuáles personas juzgadoras sí y por qué sí? ¿No? Entonces, creo que pues esto fue lo que pasó a grandes rasgos. Yo creo que hay personas, compañeras, compañeros, que sí están en un tema de vulnerabilidad importante y que deberían haberse quedado. Bueno, a ver, primero, yo creo que todas las personas juzgadoras deberíamos quedarnos y que esta no era la reforma adecuada, pero que hay otras personas que probablemente por sus circunstancias personales sí debería haberse analizado por parte del Consejo de la Judicatura, pero no así, no con las cosas mal hechas, no en paquete, porque puedes, claro, justificar con un caso, pero poner 80 que no son ese caso, ¿verdad? Pues ahí está la explicación que te agradecemos, magistrada, nos hayas compartido. María Emilia Molina de la Puente, gracias por estar aquí. Para cerrar rápidamente esta circunstancia en donde no se quedaron estas 87 juzgadores, ¿significa que entonces quién va a hacer su trabajo? Es que justo ese es el problema. Todas las personas que están ahorita en funciones son secretarias o secretarios de los órganos jurisdiccionales que conforme a la ley que tenemos vigente hasta este momento y que el Consejo puede hacerlo, nombra a secretarios en funciones de jueces o secretarios en funciones de magistrados. Pero a partir del 1 de septiembre, esto ya no puede seguir así, los cargos concluyen y entonces el gran riesgo, y que seguramente lo veremos, es que en septiembre vamos a tener una paralización de justicia federal porque no hay suficientes jueces, juezas, tampoco hay suficientes magistrados o magistradas, y entonces muchos órganos jurisdiccionales no tendrán, digamos, titular, ni formalmente, ni tampoco alguien en funciones, y habrá que ver cómo lo resuelve el órgano de administración de justicia.
Dijo la consejera ayer que ella esperaba que el órgano a lo mejor retomara esta propuesta, lo cual es peligroso porque, bueno, sabemos que el órgano de administración de justicia debía ser nombrado por esta Corte, así lo establece la reforma, así lo establece textualmente uno de los transitorios, pero no se nombró, no lo quisieron hacer, tampoco la Presidencia de la República ni el Poder Legislativo, y entonces el órgano de administración de justicia, pues previsiblemente tendrá un corte absolutamente oficialista, y que si la propuesta que venía al Pleno del Consejo en esta semana era precisamente del bloque del grupo oficialista, pues probablemente recuperen personas juzgadoras, aunque ya estén cesadas, aunque ya estén fuera del cargo y ya no sean jueces, juezas, magistrados o magistradas, pues que probablemente los vuelvan a poner en, obviamente, una violación absoluta de la Constitución, que sin lugar a dudas la Constitución con la reforma es totalmente regresiva, violatoria de derechos humanos, inconvencional, etcétera, pero es la que está, es la que es vigente, y para efectos administrativos y de la organización del Poder Judicial, yo creo que debería ser la que rija esta etapa de México, y si ven que está fallando, pues habría que hacer una contrarreforma en la que yo esperaría que pudiéramos revisar seriamente cuáles son las fallas de lo que hicieron, del diseño que hicieron, de la implementación, y que pudiéramos evitar esas fallas en beneficio de la sociedad. Pues ahí está esta explicación y este comentario final. María Emilia Molina de la Puente, magistrada, gracias por estar aquí para contarnos. Hasta la próxima. Te agradezco mucho, Carmen. Saludos a todos. Igualmente.